Listo. No sé si se visualiza. Sí, se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, pasando a las complicaciones, puede pasar de esa fase necrótica a una necrosis infectada con la presencia de gas, inflamación y efecto de masa en órganos adyacentes, generando obstrucción intestinal, hidronefrosis y síndrome compartimental abdominal. Y puede haber obstrucción biliar, estenosis del conducto de Wirsum, disrupción del conducto de Wirsum, pseudoaneurismas, hemorragia y trombosis venosa. En el manejo, cuando llega un caso sospechoso de pancreatitis, que presenta dolor, los laboratorios con alteraciones y procedemos a la solicitud de los exámenes complementarios. La solicitud de la tomografía se pide con contraste eh, cuarto, multifase, con protocolo para páncreas. Cuando lo hacemos, cuando el diagnóstico es incierto por clínica y laboratorios, para confirmar la severidad clínica grave mediante severidad radiológica, el cálculo del índice de severidad modificado por TAC y la falla de respuesta en el tratamiento conservador o en el deterioro clínico con fiebre, dolor, hipotensión y disminución del hematocrito. Solicitamos la ecografía a las 24 horas del diagnóstico clínico para descartar litiasis vesical. El momento ideal para la solicitud de la tomografía va a ser de 72 a 96 horas después del inicio de los síntomas, y si se solicita antes de las primeras 24 horas, no mejora el desenlace clínico, no cambia el manejo y puede subestimar el desarrollo y extensión de la necrosis. Pero si se solicita en las primeras 24 horas, ya podemos realizar una primera clasificación radiológica y diferenciarla entre un caso leve versus grave. En la tomografía de las 72 a 120 horas, ya podemos completar una clasificación radiológica y conocer pronóstico y la extensión y o necrosis. La ecografía nos va a ayudar a identificar el compromiso de la vía biliar. También puede ser útil para descartar etiologías alternativas del dolor abdominal agudo. Limita en presencia de gas intestinal adyacente e ilioparálisis limitada. La tomografía computarizada va a ser una modalidad de imagen de referencia en el diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis aguda. Se recomienda realizar la tomografía, como decíamos, en 72 a 96 horas tras el inicio de los síntomas. Eh, y bueno, si es menor a esto, no mejora el pronóstico. Eh, y bueno, se subestima el desarrollo si se hace antes de las 24 horas y la extensión de la necrosis, y no es superior en las escalas clínicas para predecir la severidad de la pancreatitis clínicamente severa y su mortalidad. Bueno, la resonancia magnética. Las ventajas es que es útil en caso de embarazadas, niños y adolescentes, pacientes con compromiso renal y que deberían ser controlados repetidas veces. La evaluación no es invasiva del parénquima pancreático, conducto biliar y pancreático, tejidos de partes blandas adyacentes, estructuras vasculares y composición de colecciones líquidas. Em, es superior a la tomografía para evaluar la disrupción del conducto pancreático, para descartar colecciones necróticas y diferenciar un pseudoquite de una colección necrótica no encapsulada. Es más útil que la tomografía para predecir qué colecciones pueden ser drenadas por procedimientos endoscópicos, percutáneos y quirúrgicos. Las limitaciones van a ser que no se puede valorar adecuadamente el páncreas sin contraste, artefactos por movimiento
y respiración y periodos más prolongados de tiempo de adquisición, especialmente a considerar en pacientes con gran cantidad de ascitis, derrame pleural y dolor abdominal. Sin contraste, endovenoso no es útil para evaluar el intestino en casos de sospecha de isquemia intestinal, perforación, etc. Menor sensibilidad para la detección de burbujas de aire para la identificación de infección en la imagen. La valoración radiológica va a determinarse según la forma y el tamaño y textura del páncreas. Puede ser variable y cambia típicamente en el transcurso de la vida del paciente. Por ejemplo, en la primera imagen visualizamos el aspecto normal de un páncreas en una mujer de 41 años, a diferencia de un páncreas de un paciente de 87 años, donde el aspecto ya es atrófico y no, aunque no presenta una dilatación del conducto de Wilson. En la tomografía, el páncreas normal va a tener una densidad de 40 a 50 unidades Hounsfield en la TAC simple. El pico máximo de realce es a los 40 a 45 segundos en la fase pancreática o arterial tardía. El realce no homogéneo cada vez es más común en pacientes de edad avanzada debido a la infiltración de grasa. El conducto pancreático principal suele medir menor a los 3 milímetros y debe estrecharse gradualmente. Aquí podemos visualizar un páncreas con densidad normal de 42 unidades Hounsfield y acá uno en la fase arterial del páncreas que es mayor a las 96 unidades Hounsfield. Ahora viendo las características, se puede hacer una clasificación en tomografía computarizada usando los criterios de Baltasar, que van a clasificar la inflamación pancreática en 5 grados. En el grado A, en un páncreas normal; el grado B, un aumento focal o difuso del páncreas; el C, con inflamación peripancreática; el grado D, colección líquida aguda peripancreática o flemón único; el grado E, con 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas agudas o en gas o adyacente al páncreas. La necrosis parenquimatosa pancreática puede estar ausente, menor al 30%, entre el 30 al 50% y mayor del 50%. Según la puntuación acumulada, se lo puede catalogar como leve si cuenta con 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos o grave de 7 a 10 puntos. Aquí podemos ver en las imágenes un Baltasar A con características normales, el Baltasar B con aumento del tamaño focal o difuso. En el Baltasar C ya vemos una inflamación peripancreática. En el grado D, la colección líquida única. Y en el Baltasar E ya podemos tener más de 2 colecciones líquidas y o presencia de gas en el páncreas o inflamación peripancreática. Ahora existen índices de severidad modificados si existen complicaciones extrapancreáticas, donde vamos a clasificar de una manera bastante similar, sumando en el caso de que exista un derrame pleural uni o bilateral, ascitis, complicaciones vasculares, complicaciones parenquimatosas o afectación del tracto gastrointestinal. Eh, este, este, estos índices de severidad se catalogan como leve de 0 a 2 puntos, moderado de 4 a 6 puntos y grave de 8 a 10 puntos. Para el tratamiento de la pancreatitis va a depender de la severidad de la enfermedad y de la presencia o no de las complicaciones. El manejo inicial consiste en varias medidas y se debe individualizar cada caso para determinar el mantenimiento de fluidos, uso o no de antibióticos, el manejo del dolor, la nutrición, entre otros factores. Cuando encontramos el caso de una pancreatitis aguda leve a causa de una litiasis biliar, pues el tratamiento puede ser una colecistectomía. En caso de una
pancreatitis aguda moderada, con sospecha de sobreinfección de la necrosis, se pasa a optar por una antibioterapia empírica y una punción aspirativa con aguja fina guiada por tomografía. Y en el caso de una pancreatitis aguda grave más litiasis vesica y biliar, perdón, podemos optar por la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica más esfinterectomía hasta las 72 horas. Bueno, gracias. Esa sería mi presentación. Excelente, Carlita. Bueno, la verdad muy bien. Les cuento, yo por lo menos que me acuerde, tuvimos como 8 clases de páncreas, si no fueron más. En el curso al azar les estoy contando, por lo menos lo que yo recuerdo de aquella época. No sé qué decirle, pues es un tema re complejo, re largo, es interminable. Pero algo les voy a tener que recalcar, que como siempre recalco el tema del estudio, repasen la anatomía del retroperitoneo, porque si no, no van a entender nada. Simplemente así se los digo. Eh, Hoy, Steffi, hablaste algo de la anatomía del páncreas. Pero bueno, lamentablemente para leer la anatomía tienen que ir a la embriología, pues se tienen que acordar cómo eran las coalescencias. Las TOLD y la coalescencia de Treitz. O sea, cómo es que el duodeno se hace pararrenal posterior, en algún sector se lleva al páncreas y cómo parte del colon queda como flotando con su meso y otras partes del colon quedan pegadas. Entonces, una vez que se comprenda la embriología, pasen a estudiar ya con mucho detalle la anatomía, eh, porque si no arrancan desde ese punto, cuando lean las complicaciones de la pancreatitis, no van a saber para dónde rajar. Entonces, uno se tiene que explicar por qué, por ejemplo, un proceso pancreático agudo se extiende a la raíz primaria o hacia el extremo más distal del mesenterio. Es decir, ¿cómo llegó esto hasta acá? O cómo es que aparece el signo o el de Cullen o el Gray Turner, que es de flancos y periumbilical. Y aparecen como un signo clínico equimosis. Entonces, si no leen la fascia pararrenal anterior, la fascia pararrenal posterior, la fascia perirrenal, los septos perirrenales, la látero, la lateroconal y todo el resto, no van a comprender cómo es que clínicamente pasa lo que pasa en una pancreatitis. Em, Perdón. ¿Qué? No entiendo. Escuchándote. ¿Dónde está el enamorado ese que está cantando? Él le canta así todas esas canciones, todas las canciones, pero todas. Y ella es enamorada del papá. Qué bueno. Qué interrupción más copada, qué divertido. Y bueno, eso está bueno. ¿Qué más les iba a decir? No sé, hay para hablar millones de horas de esto. Algo que hay que insistir y que pónganse a leerlo porque lo pasaron así como una palabra suelta y es el flemón. Entonces, entre la pancreatitis y el pseudoquiste y toda la evolución que pueden tener los pseudoquistes, que se infecten, que no sé, y que es muy complicado, está la palabra flemón. Entonces, el flemón es algo, es una mezcla de necrosis de un montón de tejidos. Eh, Eso hay que leerlo bastante, porque hay que definir, sobre todo para el quirúrgico, si lo que quedó, sea lo que fuere, sea un absceso con o sin burbujas, sea un pseudoquiste, sea un pseudoquiste infectado o como sea, si lo que quedó está capsulado o no.
Macroscópicamente, si ustedes quieren tocar un flemón y los van a meter presos porque no es quirúrgico. Entonces, si se capsula y queda contenido limitado, uno lo puede medir, sea lo que fuere, se ríe. Este, sea lo que fuere, entonces ese dato es muy importante. Que nosotros le digamos, hay una cápsula fina que realza y mide tanto por tanto lo que sea. Y está en tal lugar y es plausible de una derivación, este, una cistogastrostomía. Entonces va el cirujano, abre la pared anterior del estómago, abre la pared posterior y marsupializa el contenido del pseudoquiste. O está en un sector que no se puede hacer. O nosotros pensamos que está en el páncreas y ya rebatió el páncreas y se metió en la transcavidad. Entonces, otro tema que tienen que leer muy importante es la transcavidad de los epiplones. Hay un receso antes de entrar. Primero viene el hiato Winslow, después viene un receso y después viene el propio fondo. Y el propio fondo tiene vericuetos. El fondo tiene proyecciones al mediastino, no es como una bolsa oval o redonda, es medio irregular. Bueno, ¿qué más? Hay mucho. Otra cosa que les quería comentar, la clasificación de Baltasar, estúdienla porque yo no sé en los ámbitos, pero donde yo laburo están todas las historias clínicas dicen Baltasar A, B, C, todo el tiempo. Yo creí que era una clasificación que había quedado en desuso, pero evidentemente, por lo que están dando en la clase de hoy, supongo que, bueno, hablaron de los criterios de Marshall, hablaron de la otra, la primera clasificación, y hablaron de Baltasar, y Baltasar la usan un montón. Los médicos, los clínicos, los terapistas, todos. Eh, bueno, hay que tener una proyección topográfica bastante precisa. Otra cosa más. Los, las causas de pancreatitis fuera de lo que es la litiásica o la alcohólica son muy, muy importantes que se acuerden. El trauma es uno, donde se puede seccionar directamente el páncreas en algún sector. La autoinmune es otra que está pasada por alto, que es de personas más jóvenes, pero nadie le da bola, no queda ahí. Las virales en los chicos. Bueno, mucho más para hablar. Y después como signos de pancreatitis hay muchísimos. Fuera de los directos que dieron ustedes, por ejemplo, hay un signo que es cuando la fascia, la paran anterior o la posterior, la de Zuckerclan o la Gerota están como gorditas, despulidas, y uno compara el lado derecho del lado izquierdo, ese es un signo, y es un signo bastante dominante que se ve en todas las pancreatitis. Eh, yo lo corroboré y eso lo dijo Mondelo en el curso. Cosas que insistió bastante. Después, no se olviden de explorar el tórax, aunque sea si es una tomografía de abdomen y pelvis, miren a ver si hay alguna colección pleural laminar chiquita, aunque sea. Ujú. No se olviden de ver si hay alguna telectasia, si hay alguna banda septal pegadita en las bases, si hay algún infiltrado en vidrio deslustrado que suele haber también. Bueno, y después en cuanto al tema, yo el tamaño, la verdad que mm, sinceramente no lo doy pelota. En lo que es dimensiones, eh, realmente nosotros tuvimos en la Sociedad Argentina una clase hace muchos años cuando yo hice el curso y hablaron de una clase entera de variantes de páncreas.
que si es en T, si es en C, si es predominante en la cabeza, si es dominante en la cola, si es casi ausente en el cuerpo. Entonces es tan variable que uno se encuentra con que, no sé, el tamaño, no hay unificado un criterio, si es 2 centímetros, 2,5, es más, menos, no lo sé. Pero sí el aspecto del páncreas. Entonces, muy importante saber algún antecedente del paciente, ver si es un obeso mórbido o un desnutrido como yo, para saber qué grado de porcentaje de grasa puede tener natural esa glándula. Sí ver la densidad, la intensidad y la ecogenicidad de la glándula, eso sí que es muy importante. Después alguna otra cosa que faltó mencionar, no es crítica ni nada, pero por lo menos están las pancreatitis crónicas, son tres: la atrófica, la calcificada y la fibrótica. Y la que es fibrótica, ese es el gran problema, porque vienen los diagnósticos de adenocarcinoma de páncreas y son focos de pancreatitis crónica. ¿Se entiende? Entonces, la clasificación de pancreatitis crónica son esas tres. Y la de pancreatitis aguda, por lo menos yo de mi época, y la trasladé hasta el día de hoy, es edematosa, necrótica y hemorrágica. Hemorrágica, por suerte, hay pocas. Yo por lo menos no he visto millones. Sí, dominan las edematosas y depende de la evolución de los pacientes, los focos de necrosis, que puede ser que esté todo necrosado, parte, en parches, es un vericueto. Un signo muy importante de pancreatitis es siempre ir al pararrenal anterior, buscar la glándula, revisarla toda, desde lo caudal, donde está la cabeza y el uncinado, hacia el vaso, hacia arriba, donde aparece la cola, y revisar siempre, siempre el aspecto de los septos de la trabeculación, que debe estar ausente, salvo tractos vasculares que puede haber por ahí, que son miles, finitos, y ver la densidad o la intensidad de la grasa. Si la grasa está medio atenuada, o sea, pierde ese color, ese tinte negro en TC, y se pone un poquito más blanca, o aparecen como pequeñas trabeculaciones, finitos o como se le llame, ese es un signo 100% de pancreatitis. Siempre corroboren con la parte clínica, siempre corroboren con el laboratorio, porque les va a pasar ambas situaciones, donde ustedes dicen que es pancreatitis y el tipo no tiene nada de nada. Y donde ustedes dicen que está normal y el clínico te quiere matar porque te dice este tipo tiene una pancreatitis, tiene, mira, la milasemia por 4. Y vos buscás y rebuscás, no encontrás ni fascias enfermas, ni páncreas con fallas de realce en el parénquima, ni encontrás el pararrenal anterior sucio, trabeculado, no encontrás colecciones, no encontrás flemones. Y otra cosa, estudien muy bien la anatomía. Si no, no van a entender cómo es que la enzima, una vez que se larga al propio páncreas y al peripáncreas, empieza a comerse todo lo que ve. Todo lo que ve hasta un pseudoquista en el pararrenal posterior. Entonces, si no estudiamos bien, no podemos saber cómo es que de un compartimento que es el retroperitoneo se pasa a ser un pseudoquiste pegado al intestino. ¿Ves? ¿Y esto cómo, de dónde apareció? Y siempre corroboren la parte clínica. Siempre, no importa. Ya vamos a tener alguna vez en la vida, en el hospital o en privado donde laburen, el acceso a historia clínica. Siempre, si se puede y hay historia clínica, vayan a la historia, chusmen los laboratorios, qué escribió el internista, qué escribió el cirujano, qué opinó el director, quién lo llamó para cagarlos a pedo, quién pidió rever un informe, quién dijo que el informe estaba adecuado, quién... Miren todo porque la medicina no se trata de fotos.
ni es el crack en fotitos. Lo más importante y adecuado es la comunicación entre colegas. Es un punto más adecuado para que eh, no se pierda plata, porque las historias después se vuelan y los auditores dicen, no, esto no se paga, porque esto es un mamarracho. Y es una cosa de relajación y de mejor laburo si es multidisciplinario. eh, y por sobre todas las cosas, una mejoría para el paciente. Y después, bueno, nos quedó en el tintero mucho por hablar, que casi no hablamos ni idea, pero bueno, las invito a que lo estudien o lo conversen o lo que puedan, es la terapia, el tratamiento, o sea, hay todo un soporte clínico, hay un soporte en terapia intensiva y hay un soporte del servicio de cirugía para estos pacientes. Entonces, cada servicio que accede tiene sus detalles, que nosotros no lo vamos a ver nunca porque tenemos que volver a estudiar medicina. Vos para manejar una pancreatitis aguda, el Baltasar ABC, el D, que tiene un gran componente de necrosis. En la terapia vas a tener que hacer 3, 4 años de terapia para manejarle solamente las sales y que el paciente no se te muera. Eh, para hacer una derivación de un pseudoquiste por vía endoscópica, y bueno, tendrás que ser un endoscopista de 20 años de antigüedad, trayectoria. Pero nosotros por lo menos tenemos que conocer para hacer, por ejemplo, no sé, una CPR, abrir la papila, drenar las piedras que hay, y en el segundo tiempo, cuando el paciente corrigió, curó y mejoró, hacer la colecistectomía. Bueno, hay un montón para hablar de lo que es el tratamiento. Y hay un tratamiento, el drenaje percutáneo, de las complicaciones que 1000 veces, o sea, son pacientes que al quirófano lamentablemente no pueden entrar, pero tienen otras alternativas para hacer previas y una es el drenaje percutáneo, que ese sí es habitual. Un drenaje, dos drenajes, 3, 4 colitas de chancho dejan puestas. Se drenan los abscesos, las colecciones, todo el paciente mejora, ya está mejor, y después se pasa a una conducta quirúrgica que hay que planificarla, a ver qué van a hacer, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y son todos pacientes delicados. Yo no conocí los pocos pacientes que he visto con pancreatitis aguda que estén saltando una pata. Eh, Clínicamente es una enfermedad muy dolorosa y es de moderada a severa. No puede haber, a mi juicio, un tipo con una pancreatitis que está puteándote en consultorio porque todavía no lo atendiste. Son pacientes que están débiles porque ya tienen el cuadro de laboratorio de sales, sodio y potasio, ya lo tienen alterado. Entonces, son pacientes que entran por guardia y ya entran mal. O sea, no es un paciente por consultorio externo que te va a venir con un turno, te va a putear porque hace una hora que espera. Tenemos que tener en consideración que es una enfermedad grave. Em, bueno, no sé. Hay para hablar muchísimo. Estoy seguro, hiper seguro que en el curso del azar, vos no sé, Karen, si ya terminaste de rotar en esta parte, pero me imagino si en mi época, cuando yo cursé, me dieron miles de herramientas para defenderme en este tema, hasta el día de hoy estoy re agradecido a la sociedad que todo lo que nos dio. Me imagino que en la época actual la sociedad te prepara en estos temas como corresponde, bien afilado como corresponde. No sé, ¿cuántas clases tuvieron de pancreatitis, Karen? No Sí, me ¿qué te acuerdo, pero acuerdas? son varias, sí. Me acuerdo del taller, porque después todo se va reforzando en los talleres. Los talleres nunca se los pierdan porque están buenísimos. Y en el Sí. taller, por ejemplo, ponían algún caso
y por ahí algunos ponían, bueno, ¿qué patología estábamos? O alguien quiere escribir o lo que sea, y ponían en el chat pancreatitis aguda, ¿no? Y yo puse Mm, pancreatitis aguda edematosa, porque era una muy, muy clásica, muy, claro, se veía claramente en la tomografía, ¿no? Y enseguida dijeron, sí, la respuesta correcta en realidad es pancreatitis aguda edematosa, no es pancreatitis aguda, ¿no? Y como que le dan mucha importancia a que uno sea específico con lo que ve. exacto, Entonces, eso es importantísimo. O sea, uno cuando hace diagnóstico por imágenes ya no está para decir si es pancreatitis aguda o no, porque eso lo ves en el análisis de sangre. En la imagen claro, tenés para darle mayor clasificación. O sea, decir bien que es edematosa y si podés decir el Baltasar, mucho mejor. Lo tenés que claro, poner, ¿no? O sea, expresarte con esos términos es lo que ellos quieren del médico especialista en imágenes. claro. Y decime una cosa, ¿tuvieron clase de procedimientos percutáneos de drenaje prequirúrgicos, por ejemplo? ¿O No de que yo seguimiento? recuerde. Por ahí la clase estaba grabada, la miré una vez y después no la repasé para el examen. La verdad no sé, no me acuerdo No, haber tenido esa clase. yo, Sí yo me me acuerdo mucho acuerdo. de variantes anatómicas, sí. Sí, yo me acuerdo que un médico que es muy bueno en imágenes es el doctor Villaveirán, que laburaba en diagnóstico médico en su momento. Él era encargado de hacer todos los procedimientos percutáneos y nos vino a dar una clase que, bueno, no sé si ya tuvieron la clase, por ejemplo, de tumores óseos que te querés suicidar, porque es una clase larga, tediosa, todo, te querés matar, pues. Em, Villaveirán y nos dio una clase y creo que fue la más larga de todo el curso. Claro, pues el tipo tenía una casuística de drenajes, era el zar de, viste, poner colitas de chancho en los abscesos, los pseudoquistes, qué sé yo. Y era súper requerido por los equipos quirúrgicos, porque claro, ¿quién se va a atrever a tocar un tipo en la terapia y meterlo en quirófano? Nadie. Entonces, en la propia terapia, para estabilizarlos, drenaban abscesos, mejoraban la calidad del paciente, bueno, esas cosas. Em, bueno, no sé, es un tema medio extenso, se lo mire por donde se lo mire. Y también les quería decir que es inagotable. Es inagotable porque yo supongo que muchos criterios y muchas cuestiones deben haber cambiado de la época mía a lo que es una clase hoy de la sociedad argentina. Algunas imagino que habrán quedado fijas, porque es lo de siempre, pero algunas otras cosas no. Y bueno, otro tema que tienen que repasar, hablando de este punto, es la anatomía vascular. Ya no es que si la esplénica viene pegadita y la vena esplénica y la arteria que es más eh, tortuosa la vas viendo por partes pegada, por partes no. Si no tienen que leer, si se largan a leer, van a entrar a ver que la vena esplénica y van a empezar con la duda. ¿Quién formaba la vena esplénica? Entonces, tienen que leer todo el sistema venoso portal. Inclusive porta derecha, porta izquierda, saber dónde está, porque después, cuando quieras ver una trombosis venosa, portal aguda o crónica, vas a tener que saber dónde ir a buscarla. Porque no sé si se van acostumbrando, pero el detalle anatómico de lo que es arterial venoso, como lamentablemente estas degeneradas van juntas, la arteria y la vena, la anatomía vascular no es tan sencilla. Entonces, tienen que leer la anatomía arterial de todo el abdomen y la anatomía venosa, amén del drenaje venoso portal que tiene también todos sus vericuetos. Eh, Más aún, a veces se suma alguna variante anatómica que no molesta a nadie, pero sí puede molestar porque puede entrar a llevar a confusiones. Del otro día yo le decía a Carla, eh, un ejemplo bovino. La vena renal izquierda pasa por el compás aorto mesentérico. Bueno, a veces no, a veces se hace retroaórtica, ¿no? El uréter derecho está por fuera de la cava, bueno, a veces está por detrás de la cava. Entonces, cada cosa puede generar algún síndrome, si lo saben bien, si no, no importa, pero alguna vez te puede pasar. Que ves una hidronefrosis derecha, es un uretero retrocavo. A veces la renal izquierda, si estás acostumbrado a verla
como un tubo largo que va detrás de la mesentérica superior, listo, pero algún día la buscás y no la encontrás y decís, gol, es una vena renal retroaórtica. ¿Y a quién le importa? A nadie le importa esa pavada. Pero sí, sí, por ejemplo, tenés justo un tumor renal y la vena renal izquierda es retroaórtica, y si no se lo decís al cirujano, por ahí lo metes en un quilombo. Porque él en el ilio agarra toda ciega, clipa todo y queda la renal atrás y se arma un sangrado. Entonces, siempre si hay una variante anatómica, hay que informarla para cuando más que nada va a haber una conducta quirúrgica. Ni hablar del resto de las regiones. Pero bueno, hay que conocer las variantes anatómicas. Y la panza tiene en la anatomía arterial de la arteria hepática y todas sus ramas, y el tronco celíaco, y de dónde vienen, y qué ramas son, y cómo se pueden abrir, hay también variantes. ¿Para qué son las variantes? ¿Para ser académico? No, son para informarlas justamente para un procedimiento quirúrgico. Nosotros no estamos con los laparoscopios ni panza abierta, pero el tipo que está ahí y le da pelota a esa cosa y es muy quisquilloso, para ellos les es muy importante que vos digas que la arteria hepática en este caso nace de la mesentérica superior y no del tronco celíaco. Porque es una variante que si vos no se la decís va a ser un lío. Entonces, lean el foramen bursomentalis que separa el receso del fondo de la transcavidad. Y el foramen burs tiene dos arterias de reflexión. Lean el hiato Winslow, los cuatro componentes que tienen. Lean, porque cuanto más se informen, más sencillo va a ser, por ejemplo, ver la distribución del líquido acítico en una panza. ¿Por qué está metida en este recoveco? Se llama así, o sea. Bueno, no sé. Páncreas es un tema, no te digo es el tórax, porque el tórax es el monstruo de todos los días. Pero es un tema que está bueno porque te lleva a saber que no sabes y te lleva a repasar y volver a leer lo que vos quieras a toda hora. No somos imbatibles. Yo pienso que fuera del Alzheimer los cerebros tienen un límite. Entonces eso nos obliga sí o sí a reeditarnos y a volver a refrescar las cosas. Hay cosas que son capaz muy básicas y capaz que así de básicas también con el tiempo se van perdiendo, porque uno eh, el conocimiento si no lo aplicás y no lo renovás, es como que queda en una valija ya oculto y si no la abrís cada tanto, hasta te olvidás. Uy, tenía ese valijón y ya ni me acuerdo. Bueno, por eso hay que fomentar, cada uno se tiene que fomentar la lectura. No por un examen o por el curso al azar, sino por una cuestión personal, nada más. Em, bueno, dejo acá porque es medio larga la cuestión. Bueno, muchas gracias. Así que las clases, yo no hago críticas, ¿eh? Yo al revés, yo estoy contento que estamos reunidos. Me encanta que participen. Sé que tienen mil cosas para hacer, inclusive ahora, salvo vos, Carla, son mamás, entonces bueno, como que se va complicando la cosa. Pero bueno, a pesar de todo, se le pone esfuerzo y esto, a través de pequeñas charlas, podemos hacer algo útil para todo el mundo. Eso vale la pena, así que muy lindas las clases hoy. Y bueno, no sé, Carla, si vos querés